Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. Acompáñanos. Bienvenido a este nuevo episodio de Dejando Huellas y hoy tenemos un nuevo invitado, Daniel Gambarte, con nosotros. Daniel Gambarte nació en Salta, Argentina, y es actualmente el director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Él es autor y creador original de los eventos Descodificaciones en Vivo, que son únicos en el mundo. Daniel es profesor e instructor internacional de los seminarios de formación en Descodificación Biológica de los Síntomas y o Dolencias. Es divulgador de la ciencia y precursor de biogenealogía y la descodificación biológica en América. Daniel ha creado su propia línea, lo cual lo caracteriza en la aplicación de su método transpersonal, expuesto en sus presentaciones, conferencias y seminarios de formación científico y profesional, basado en sus propias experiencias de consultas, en abordajes sobre conflictos emocionales inconscientes, de estrés psíquico y o físico, provenientes de memorias del linaje, clan y de la propia vida misma del individuo. Daniel ha realizado más de 7.000 descodificaciones de conflictos biológicos en consultorio y una gran cantidad de todas sus presentaciones en conferencias masivas de las descodificaciones en vivo. Actualmente lleva a cabo los seminarios de formación oficial en distintos países de América y Europa, formando terapeutas profesionales en descodificación biológica. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal si nos acompañas? Bienvenido, Daniel Gambarte, a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Un gusto enorme tenerte. Muchísimas gracias, con mucho placer. Y bueno, siempre tratando de cumplir con el servicio, ¿no? Más que nada. Así que contento de estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, en principio me encantaría que nos cuentes un poco sobre vos, de tu vida, de dónde sos y cómo empezó este camino que has elegido como propósito. Bueno, esto comenzó en realidad hace unos años, allá por el año 1986, cuando llega a mis manos una revista que titulaba Las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las generamos nosotros mismos. Cuando yo veo esta revista, en el año 86, yo tenía 18 años, veo que hay un artículo de un tal doctor Richard Hammer, este médico oncólogo de origen alemán, que planteaba el hecho de que todas las enfermedades tienen un sentido biológico y que parten de un conflicto biológico y que se relacionan con el hecho de vivir situaciones de sobreestrés y también a nivel emocional y a nivel físico también, ¿no? Bueno, yo vi este artículo, me sorprendió, a los 18 años tuve como una intuición muy fuerte en relación con lo que estaba leyendo. Bueno, después seguí investigando y allá por el año 1994 más o menos surge el Internet. Entonces empieza a salir por Internet la información de, por ejemplo, nueva medicina germánica. Entonces empecé a investigar, empecé a explorar, a buscar esa información. Y bueno, a partir de ese momento en adelante, ya me encontré, digamos, en forma sincrónica en la vida con profesores que estaban desarrollando esta ciencia-arte. Y bueno, a partir de ese momento me interesó muchísimo. Empecé a buscar más información, me encontré con la biología de todos los seres vivientes, empecé a investigar sobre un médico cancerólogo francés. Me interesó mucho el planteo que hacía en relación con la descodificación biológica de, digamos, de las enfermedades. Bueno, después esto me llevó a viajar a Francia, estuve en Francia viviendo un tiempo, y bueno, ahí ya empecé a tomar diferentes cursos de diferentes metodologías, podríamos decir, incluyendo también la descodificación biológica de los síntomas y dolencias. Bueno,
En resumen, pasaron muchas cosas más en ese momento, pero más o menos haciendo un resumen, comencé básicamente en todo lo que estoy haciendo ahora por un artículo que leí de un oncólogo alemán. Es increíble cómo la vida te va llevando a tus manos o situaciones que te hacen tomar elecciones que van generando un camino, ¿no? Es como que se va formando. Y qué bien que te tomó de alguna forma o apareció en tu vida en un momento donde uno también elige una carrera. 17, 18 años uno empieza a elegir una carrera, ¿no? Así que qué lindo que pudiste comenzar por ahí y no hubo, a veces también ocurren momentos en la vida donde ves por lo general las personas que estamos en la salud nos pasan cosas o vemos en la familia cosas y decimos, bueno, vamos a tomar el toro por las astas y vamos a averiguar más, porque no puede ser que esto sea lo único disponible, ¿no? Totalmente, sí, sí, porque cuando a uno le pica, por decir así, hablando en criollo, el bichito, entonces comienza a surgir, digamos, una cierta espontaneidad en cuanto a tomar decisiones. La decisión que uno toma en ese momento es totalmente espontánea, va mucho más allá de poder reflexionar y más allá de poder complejizar, ¿no es cierto?, el hecho de tener que tomar una decisión, porque cuando algo yo digo te abre en vez de decir te cierra, ¿no? Cuando algo se abre a la conciencia, claro, cuando algo se abre a la conciencia, eh, en el momento preciso, porque como bien decías, hay un momento preciso, o un alba de la conciencia, podríamos decir, ¿no? Que se presenta este tipo de circunstancias en la vida en que uno intuye que eso que uno está incorporando como información puede dar resultados, no solamente en la gente, ¿no?, sino en uno mismo, es que básicamente al principio siempre es por uno, es tratar de llevar a cabo ese deseo, esa cosa que se siente en ese momento, que son cosas que van mucho más allá de la razón y de la voluntad inclusive, porque son cosas que aparecen en forma, digamos, sincrónica y espontánea, ¿no?, como había dicho recién, y uno no tiene dudas en ese momento y sigue, ¿no es cierto? Sigue ese camino, ese sendero, y bueno, y eso es totalmente espontáneo, digo yo, porque sucede así, de esa forma, y creo que es la forma, digamos, más, digamos, la forma más conveniente para cuando surgen este tipo de, digamos, de acontecimientos en donde la vida o el subconsciente, si lo queremos mencionar así, nos está dando un mensaje. Entonces, es subirse a ese tren, no dudar, y bueno, y a veces uno se da cuenta después de mucho tiempo que uno ha tomado una decisión. Y en el momento que lo haces, no sos consciente que estás tomando una decisión, porque la propia energía te lleva, digamos, a esa situación, ¿cierto? Claro. Y te iba a preguntar, antes de pequeño, porque uno también empieza a ver las cualidades, los atributos, la energía que te pulsa. ¿Siempre te gustó la medicina o la investigación o fuiste curioso o fuiste más lógico y tuviste que atravesar esa barrera de la mente de esto es verdadero, no verdadero? Viste que uno tiene esas tendencias o es muy creativo y se sumerge o tiene que traspasar y probarse a uno mismo. Bueno, viste que cuando uno es niño, la lógica que existe en los niños es totalmente natural, y a veces se vuelve complejo esa lógica por las programaciones, Ujú. por, digamos, las cosas que uno va tomando o incorporando de la familia, del clan y de la sociedad también. Entonces uno está como intoxicado, ¿no? Cuando uno es un niño, está constantemente intoxicado por las creencias de, del clan familiar. Entonces uno digamos, tiene la tendencia de hacer las cosas que hace la familia. En el caso mío no, a mí me decían Daniel el Terrible, Daniel, eh, decían que yo era oveja negra y yo les discutía que no, que yo no era oveja negra, yo era la oveja blanca, decía yo. Y ustedes son... Yo siempre digo, ¿tú fuiste la oveja negra de la familia? Me preguntan. No, yo fui la oveja blanca, no la oveja negra. ¿Por qué es la oveja negra? Entonces, bueno, y sí, yo siempre fui muy conflictivo en ese sentido, en hechos de confrontaciones con mi familia, ¿no? Después,
a medida que pasa el tiempo, uno va adquiriendo una cierta personalidad en base a las experiencias que uno va teniendo, no solamente en la niñez, sino también en la adolescencia. Pero siempre fui de buscar, de explorar. De niño siempre fui, digamos, inquieto en ese sentido. Ya de chiquito yo era una persona, o un niño, digamos, demasiado inquieto. Yo cuando tenía 3 años de edad, me acuerdo que mis padres me llevaron a la playa a ver el mar por primera vez y hacía un frío, un tornillo, como decimos aquí, de locos, y sin conocer el mar y sin haber experimentado jamás el hecho de estar frente al mar, me escapé, digamos, de la mano de mi madre y me fui directamente a zambullirme en el mar. Con pullover estaba, me acuerdo, y bueno, esas cosas. Entonces, claro, obviamente eso sale fuera de la lógica, ¿no? Pero podría haber corrido un cierto peligro porque primero que hacía frío, me metí al mar y no me importó absolutamente nada, ¿no? Entonces, es como tirarse al vacío. Y Iba a digamos que, decir, sí, el impulso, la pulsión era más fuerte. sí, porque las pulsiones de niño, por ejemplo, en mi caso, siempre fueron así, de esa manera, ¿no? Hice deportes, jugué mucho tiempo al básquet, también me gustaba el fútbol, pero estuve mucho tiempo jugando al básquet cuando era niño, cuando era adolescente, y me gustaba mucho explorar también, hacer viajes, campamentos, y en la adolescencia, a los 18 años, también se me da por hacer un viaje. Yo en esa época, a los 18 años, transité también por los medios de comunicación. Estuve trabajando en radio también. Y me acuerdo que estaba trabajando en una radio de Córdoba, aquí en Córdoba Capital, allá en Córdoba Capital, porque estoy en Villa Carlos Paz, y viví por primera vez una experiencia que sale fuera de lo normal, podríamos decir, en el Cerro Litorco, que eso fue a los 18 años, con una experiencia que viví junto a una radio. Fuimos 15 expedicionarios a tratar de ver si veíamos naves, movimientos de naves, de ovnis, vamos a decir así. Bueno, y a partir de ahí, a partir de esa edad de los 18, cuando yo viví esa experiencia, ahí empezó a virar, a cambiar un poco mi vida, ¿no? Porque empecé a transitar por todo el mundo holístico. También estuve mucho tiempo investigando y explorando todo lo que tiene que ver con las energías, las transcanalizaciones, este, los trabajos energéticos de los grupos que hacen trabajos energéticos en todas partes de la Tierra. Y bueno, he pasado, digamos, por esa etapa que obviamente me fue de muchísima utilidad para lo que hoy también estoy haciendo, ¿no? Claro. Y me vas a dejar con las ganas de saber qué fue la experiencia del Unitorco. ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que te iba a dejar con las ganas? Sí. Contame que sea un poquitito cuál fue esa experiencia que te abrió todo este mundo holístico, porque fue una gran apertura, me decís que fue un antes y un después como una confirmación, podríamos decir, o una iluminación. Podríamos decir, porque yo cuando era niño, a mí me gustaba mucho leer, y como muchas personas me imagino, que en esa época se leían libros que eran ya tradicionales, ¿no? Libros del Triángulo de las Bermudas, Ujú. por ejemplo, El Misterio de la Atlántida, todas las ediciones de Fabio Serpa, Cuarta Dimensión. Bueno, obviamente que para la edad que tengo, los que me escuchan sabrán interpretar y saben de qué estoy hablando, ¿no? Eh, entonces, leía mucho, me gustaba, atraía esa realidad y pienso que por atraer esa realidad finalmente llegó en ese momento en mi vida la posibilidad de poder hacer una expedición a Capilla del Monte, al Cerro de Torco, y ahí estuve unos 3 días con un grupo de 15 personas por primera vez. Eso fue el 9 de enero del año 1986, y ahí viví por primera vez una experiencia ovni, digamos, ¿no? Eso trascendió las fronteras, esa experiencia, porque casualmente fue una radio que hizo esa expedición, que hasta ahora nadie había hecho una cosa así. Y bueno, estando ahí en la cima del Cerro Litorco, que mide 2000 metros de altura, vivimos la experiencia de un avistamiento muy grande, que una nave inmensa, que bueno, yo esto lo he contado muchas veces en medios también, ¿no? Y bueno, y ese fue un shock, fue un impacto muy importante. Eh,
que me dejó, digamos, una sensación de, podríamos decir, emocional en primer término, y después me dejó como una cierta apertura, podríamos decir, no me animaría a decir de conciencia, pero sí de, de cambiar un poco la forma de sentir, de vivir, de percibir, por el hecho de estar en contacto probablemente con algo que iba mucho más allá de mi entendimiento en ese momento. Pero a partir de ahí yo empiezo a investigar sobre este tema, y bueno, ahí fui conociendo un poco más diferentes tipologías, ¿no es cierto?, que se presentaban con diferentes personas que se dedicaban a eso, expertos, omniólogos. Bueno, estuve mucho tiempo en ese tema, y después viví otras experiencias más, pero esa fue, digamos, determinante para mi vida. Se escribieron libros inclusive de esa expedición. También me ha convocado en su momento JJ Benítez, que es un escritor español, que se ha comunicado conmigo, me ha enviado mails y quería también entrevistarme para preguntarme sobre esa expedición, para él poder incorporar en su libro también esa experiencia. Y bueno, medios de comunicación que viajaron a Córdoba, Capilla del Monte, Argentina, de todas las latitudes, porque no podían creer que una radio, digamos así, chiquita, como era en ese momento el EB2 de Córdoba, diera una primicia a nivel mundial. Incluso salió en todos los diarios, todas las revistas, viajaron inclusive expertos, omniólogos que vinieron de diferentes lugares del mundo. También un poco de circo vinieron a ser los representantes de NASA. En ese momento mostraban toda su tecnología. Hoy sabemos que es una farsa la NASA, pero bueno, no podían faltar. Y eso realmente fue algo determinante en mi vida que marcó un antes y un después. Más allá de si fuera verdad o no que estábamos en presencia de algo superior. Si yo lo sentía así, entonces para mí o para mi subconsciente no había dudas. Después fue el hecho de corroborar, confirmar que uno eso lo va haciendo después de la experiencia, ¿no? Claro, claro. Me encanta porque esos son los momentos bisagra, digo, ¿no? En la vida de uno. Y hay muchos que van ocurriendo. Y a veces son sutiles, pero cambian completamente. Es como que se cayera el telón. Es como que de golpe decís, ¿y todo esto dónde está? ¿No? Y es súper apasionante. Y ahora para conectarlo con la biodescodificación, ¿cómo ves, más allá de, hay tanta gente enseñando, ¿no?, sobre Hammer, las leyes de Hammer, ¿cuál es tu visión dentro de lo que vos viviste y lo que vos buscás? ¿Cuál es tu búsqueda a través de la biodescodificación? Bueno, yo estuve con profesores de la Nueva Medicina Germánica, tuve la posibilidad de estar y hacer seminarios, cursos también, inclusive con profesores de Klaus Sabat. Por eso estuve en Francia un tiempo viviendo, dedicándome exclusivamente a eso. Pero lo que a mí me dio la experiencia de conocer, digamos, los patrones conflictivos biológicos que determinan ciertas enfermedades y o comportamientos fue el hecho de atender las consultas, que esa fue, digamos, como mi escuela principal. Atender, digamos, las sesiones en forma privada al principio, después de eso corroborar una y otra vez que estas leyes, como decía bien Hammer, funcionan al 100% y sin ninguna excepción. Entonces, eso fue lo que determinó prácticamente el hecho de que yo estuviera seguro de lo que estaba haciendo en ese momento y de lo que estaba transmitiendo. Entonces, una vez que había adquirido bastante experiencia en las consultas de descodificación biológica, a partir de ahí empecé a transmitir, digamos, por primera vez esta ciencia-arte. Empecé a colgar, allá por los años 2007, los videos en YouTube, tratando porque grababa las conferencias chiquitas que yo hacía al principio, explicando sobre la nueva medicina germánica, cómo funcionaba el cuadro conflictual de estrés. Me dedicaba a eso, ¿no?, a transmitir la información científica de acuerdo a lo que yo estaba incorporando en ese momento. Y después de un tiempo de haber experimentado el hecho de las consultas, ahí sí empecé, digamos, a hacer conferencias, y después de las conferencias empecé a hacer las demostraciones de las descodificaciones. Entonces, eso fue, digamos, un poco
lo que determinó, ¿no es cierto?, el hecho de que yo decidiera, digamos, exprofeso, ¿no?, hacer esto que estoy haciendo, porque veía que daba resultados, veía que realmente la gente experimentaba sanación, curación, liberaciones. Y bueno, cuando empecé a hacer las descodificaciones en vivo, que eso fue mucho después, que nadie lo hacía en el mundo, empecé, aparte porque tampoco nadie conocía esta ciencia, eh, fuimos muy poquitos en ese momento cuando comenzamos con esto, entonces no, nadie lo conocía. Entonces se empezó a expandir la información y el conocimiento por las conferencias. Y después empezaron los seminarios de formación, que ya ahí, bueno, ahí ya había incursionado, digamos, en un terreno un poco más complicado, podríamos decir, porque ya era el hecho de transmitir mis experiencias de las consultas y de las conferencias y la experiencia de vida también, llevarla a un seminario para explicar, digamos, en forma científica cómo funciona la descodificación biológica y también compartir las experiencias fundamentalmente de mi trabajo, ¿no? Me encanta. ¿Cómo se ve la evolución, el crecimiento, ¿no? La expansión de todo lo que fuiste haciendo en tu vida, el recorrido, la mudanza, vivir en otro lugar, investigar y cómo fuiste conectando todo esto de la energía con esta pulsión y ganas de conocer y la asertividad, ¿no? Integrar a la mente, que eso es algo también que hablo siempre. Veo mucho esto de anulemos los pensamientos, vence esto, borrate los pensamientos negativos, pero en realidad la mente es mucho más de lo que nosotros creemos. Necesitamos integrar y sacar provecho de las virtudes y cualidades que tiene cada parte de nuestro cuerpo para integrarlo todo. Me encanta, a ver, sé que va a ser complejo y te voy a pedir el favor si dentro con tus palabras, ¿podés explicar un poco de qué se tratan estas leyes dentro de la posibilidad? Sé que es muy extenso, muy profundo, pero para que las oyentes, porque esto va a estar en podcast y también en YouTube, pero para que tengan una idea, después vayan a tus videos, porque he visto algunos de tus videos y está bueno porque te da una idea práctica de qué sucede. Pero cuentes un poquito ahora, ¿te parece? Con respecto a las leyes biológicas de Hammer, me decís, ¿no es cierto? Sí. Bien. Él descubrió 5 leyes biológicas. En el año 1981, el doctor Hammer hace un descubrimiento realmente asombroso. Es decir, por medio del análisis y la comparación de miles de escáneres cerebrales, junto con la historia clínica de sus pacientes, el doctor Hammer descubrió que cada enfermedad, desde un simple resfriado hasta un cáncer, es iniciado por un shock emocional de conflicto inesperado. Hammer encontró que tal tipo de conflicto tan imprevisible como por ejemplo podría ser un enfado, imprevisto, una preocupación imprevista, una pérdida de territorio imprevista, una situación de insulto, por ejemplo, inesperado, una chanchada, una traición inesperada o un diagnóstico médico fatal inesperado. No solamente ese tipo de situaciones de estrés emocionales ocurren a nivel de lo psicológico, sino que también ocurren a nivel biológico, es decir, en nuestro cerebro y en el órgano correspondiente de forma simultánea. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vivimos un conflicto, en este caso emocional, y lo aclaro porque nosotros no podemos enfermar por un estrés psíquico y o físico. De las dos formas vamos a tener las mismas respuestas biológicas. Siempre es bueno aclarar porque mucha gente piensa que solamente nos enfermamos por estreses emocionales. También nos enfermamos por un estrés físico. De hecho, si yo salgo a correr 5 kilómetros y de pronto no estoy acostumbrado, porque hace años que no salgo a hacer ejercicio, es evidente que voy a exponer a mi cuerpo a algo inhabitual. Y de hecho, voy a provocar un sobreestrés biológico. Si ocurre eso, obviamente después que venga de correr y el cuerpo se afloje, voy a tener reparaciones que pueden ser muy violentas, como por ejemplo, puede ser un estado febril importante, una inflamación importante, dolores musculares al punto de producir una parálisis muscular, fiebre, dolor de cabeza. Estoy enfermo. Todo porque salí a correr 5 kilómetros. Lo hice de una manera totalmente incoherente, solo porque quería bajar la panza probablemente, pero no estaba acostumbrado, no estaba adaptado a ese tipo de actividad.
Entonces, muchas veces el ser humano no tiene en cuenta que todo es una adaptación constante. Si en cuanto no solamente a lo físico, sino también a lo emocional. Si yo no estoy acostumbrado a vivir situaciones emocionales, entonces también hay un periodo de adaptación para adaptarme emocionalmente, no solamente a situaciones y acontecimientos, sino también a personas. Por eso a veces conocemos, por ejemplo, ciertas personas que, digamos, de alguna manera, a nivel de nuestras percepciones, sobrepasan, ¿no es cierto?, de alguna manera, ese límite que nosotros tenemos por las experiencias que tiene cada persona. Entonces, no es lo mismo encontrarte con personas que vivan prácticamente las mismas experiencias que la tuya, que encontrarte con personas más experimentadas que probablemente te puedan causar más estrés. Eso porque no estamos acostumbrados a gestionarnos emocionalmente o a tomar conciencia de las capacidades que tenemos. Entonces, siempre es importante, según mi experiencia, tomar conocimientos de nuestras limitaciones que por el momento tenemos. ¿Podemos abrirnos, ¿no es cierto?, a otra forma de vivir y de sentir? Claro que sí. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando nosotros, por ejemplo, transitamos situaciones en las que queremos evolucionar, o como bien dijiste recién, queremos cambiar los pensamientos, claro que no es fácil cambiar los pensamientos porque uno solamente lo dice, hay que cambiar los pensamientos, hay que mandar luz, hay que hacer meditación, concentrarse, sí. Sí, hay muchas personas que lo hacen, pero no pueden conectarse, porque quizás les falte quizás un segmento más, quizás, o les falte un poco más de información para poder llegar a esa comprensión de por qué y para qué tienen que cambiar los pensamientos. Si no hay una finalidad en esa persona, le va a ser difícil comprender por qué lo tiene que hacer. Esa persona lo hace porque de alguna manera quiere sobrevivir. Y no entiende por qué ni para qué, solamente lo hace porque escuchó que hay que mandar luz, porque escuchó que hay que relajarse. Eso está muy bueno, claro que sí. Pero también es cierto que hay momentos en la vida en que una persona llega a esos estados mmm, por situaciones traumáticas o llega a esos estados conscientes, digamos, por situaciones de conflictos, personas que se han impactado emocionalmente y gracias a esas situaciones coyunturales de su vida ha logrado capitalizar esos traumas para transformarlos después en algo maravilloso, ¿no es cierto? Eh, el gran enojo que uno puede tener en la vida con mi madre, con mi padre, puede transformarse en arte. Entonces, no todo hay que descodificar, por supuesto, ¿no? Hay personas que quieren descodificar enojos y a veces no es tan conveniente porque ese enojo es funcional de vivencia de esa persona. Entonces, muchas personas sobreviven, ganan dinero, están muy bien en la vida, pero gracias a un enojo que tienen a nivel inconsciente. Entonces hay que tener cuidado porque la descodificación es maravillosa, porque uno corrobora, comprende y ve ante sus ojos el cambio, la transformación que hace una persona cuando se ilumina o toma conciencia o hace el clic. Entonces, y lo hace a través de un dato preciso. Fíjate que en la descodificación no hace falta convencer absolutamente a nadie. Simplemente leyendo un libro uno puede descodificarse, no puede justo leer la palabra que está necesitando en ese momento y eso hace un clic. Y a partir de ahí una persona puede transformarse con el solo hecho de leer una frase. Eh, hay personas que viven momentos conflictivos en la vida y si buscan la respuesta probablemente en la naturaleza. Quizás otras personas no la buscan en la naturaleza, quizás otras personas las buscan en las relaciones sociales, otros quizás los buscan en el mundo animal, otros quizás los buscan en el mar, en las montañas. Es decir, cada persona ya tiene un programa determinado que atrae también ciertas realidades. Esto de las leyes de Hammer. Descubrió 5 leyes maravillosas. La primera ley, la ley férrea del cáncer, que significa que todo cáncer se inicia con un DHS. DHS, digamos, es la denominación, digamos, eh, que Hammer había bautizado el shock emocional por la experiencia que había tenido con su hijo, que murió gracias a una bala perdida. Entonces, DHS es Dirk Schirrhammer. Entonces, el DHS es el shock emocional, ¿no es cierto?, que provoca una ruptura de campo y un desequilibrio en el cuerpo.
Y la primera ley que él descubre, la ley de hierro o la ley férrea del cáncer, es que todo cáncer se inicia con un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no es verbalizado en su momento, no es descargado, y para la persona fundamentalmente no tiene una solución aparente. La segunda ley es la ley de las dos fases de la enfermedad, que significa que en primera fase hay una fase en que la persona acaba de choquearse emocionalmente, acaba de vivir un conflicto, esa persona está en vías de resolver el conflicto, pero todavía no lo puede resolver, está en ciertos niveles de estrés, más adrenalina y cortisol en el cuerpo que lo normal, el cuerpo está experimentando un desequilibrio importante, la persona está con el pedal del acelerador, no sabe qué le pasa, está interpretando un acontecimiento y lo está viviendo muy intensamente. Hay que tener en cuenta que para esa persona el acontecimiento o el hecho, para nuestro cerebro, que es el que dispara todas las enfermedades, es pura apariencia. Solamente tiene que ver lo que interpreta la persona de eso que está viviendo, es la vivencia emocional del conflicto. Entonces, no es el hecho, no es el acontecimiento, es cómo lo vive la persona de acuerdo a su programa, de acuerdo a sus traumas individuales, sociales también, y familiares, por supuesto, porque sabemos que los conflictos viajan de generación en generación. Y fundamentalmente, cuando la persona pasa a segunda fase, que es cuando se relaja, cuando el cuerpo se afloja, cuando pasó la tormenta, cuando se acaba de resolver de alguna manera ese conflicto, aunque no se haya resuelto en forma satisfactoria y duradera, pero la tormenta terminó. Entonces, si el estrés bajó y culminó, pues entonces el cuerpo ahora va a reparar el estrés anterior. Entonces, esa es la segunda ley, que es la que les explicamos fundamentalmente a los pacientes, clientes que vienen a la consulta o van a los seminarios, que la segunda fase es la más importante que hay que comprender. Primera fase de conflicto activo, segunda fase, que es la fase de recuperación de la energía vital, la fase de autocuración, la fase de inflamación, de dolor, la fase caliente, la fase en que hay una recuperación psíquica, porque en la reparación tenemos la parte psíquica, orgánica y cerebral. Cerebral porque está la ampolla en el cerebro, ya está esa ampolla con agua, que está reparando ese impacto, ese shock, esa quemazón que se produjo en el shock emocional. Eso pasa cuando una persona no espera vivir el acontecimiento, es por eso que hay variaciones de estrés en el cuerpo. Entonces, todas las personas vivimos situaciones que no esperábamos, que no esperamos, pero son situaciones que atentan directamente contra la supervivencia nuestra. Porque si la supervivencia no está en jaque, no hay enfermedad. Siempre tiene que haber un hecho de supervivencia. Si no, no existe la enfermedad. Entonces, la tercera ley es la ley del sistema ontogenético de las enfermedades oncoequivalentes, que aquí Hammer le da una importancia muy importante a nuestras capas embrionarias, que son las 4 etapas evolutivas que ya tenemos registrados en nuestras células, por lo que hemos pasado hace muchísimo tiempo atrás, millones de años. La célula tuvo que sobrevivir para superar obstáculos. Las células saben qué es lo que tienen que hacer ante un sobreestrés, por eso reaccionan de tal o cual manera, por eso se generan tumores o ulceraciones dentro de los tejidos, que después se reparan. Entonces, estas 4 etapas evolutivas, que son las capas, digamos, endodérmicas, mesodérmicas y ectodérmicas, son, digamos, las que están registradas en nuestra biología. Es importante tomar conciencia de estas capas que tenemos porque las enfermedades se relacionan con las diferentes etapas evolutivas que ha transitado nuestras células. Por eso hay personas que de pronto tienen enfermedades endodérmicas, que son enfermedades más arcaicas, como cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de riñón, como para dar un ejemplo. Pero tenemos enfermedades que son, digamos, más actuales, son más nuevas, que son las del mesodermo, ¿no? Que son las desvalorizaciones que afectan el aparato locomotor, por ejemplo, o la parte muscular. Y después tenemos la capa ectodérmica, que son, digamos, el plano psíquico más reciente de toda la historia del perfeccionamiento de la especie humana, que es nuestra corteza cerebral. Ahí van todas las necesidades de comunicación. Es decir, cuando no está satisfecha esa necesidad de comunicarse, que puede ser contacto, abrazo, comunicación, habla, lenguaje,
hay demanda, que es la enfermedad, ¿no es cierto? Que pueden aparecer problemas de la piel o situaciones o digamos patologías que tienen que ver con esa capa, que es todo a nivel, son todos los órganos que se comunican hacia el exterior, ¿no? Los ojos, los oídos, la boca, la piel. Es interesante y movilizador el mundo de la biología cuando uno lo comprende, digamos, de una forma sencilla y uno se da cuenta que, bueno, que todas las enfermedades tienen un sentido biológico de supervivencia, que cuando lo comprende por qué nuestro cerebro es el que dispara las enfermedades y por qué nos adaptamos con la enfermedad a la vida, entonces nos iluminamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la enfermedad no es aleatoria, que no es una maldición, que no es un peligro que acecha, y que para las personas, lamentablemente, hoy por hoy, quieren eliminar como sea la enfermedad de una forma rápida, no comprendiendo, ¿no es cierto?, que la enfermedad muchas veces no solamente nos viene a poner un freno, sino que también nos viene a curar y nos viene a sanar. Me encanta eso que dijiste, me encanta porque verdaderamente tenés esos momentos donde te iba a preguntar, este healing crisis, ¿no? Esta crisis de sanación, es en esa fase 2 que hablaste, ¿no? En la segunda ley. Puede ser eso que, claro, y relacionándolo con esto de que hay algo malo si estoy enfermo, hay algo malo si tengo un síntoma. En realidad estás confirmando que parte de esa enfermedad o ese síntoma es el camino hacia la sanación. Es esa quemadura que molesta, pero necesita generar esas capas de piel para que no me moleste cuando me roce la ropa, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay un proceso y muchas veces no estamos dispuestos a respetar ese proceso Ujú, precisamente porque creemos que ese proceso es malo, ¿no? ujú, Y eso hace que hagamos otros estreses y se acumulen otras enfermedades para solucionar ese otro conflicto. ujú, Fíjate que el conflicto de diagnóstico, que es el 80 y el 90% la agravación del cuadro conflictual de estrés y por ende de las inflamaciones, es que cuando una persona se impacta emocionalmente porque le dicen que tienen una enfermedad, que puede ser cáncer, o de estas actuales ahora que fogonean los medios de comunicación, es un impacto para la persona de acuerdo a lo que cree de la enfermedad. ujú. Entonces, el 80 y el 90% de ese estrés va a ir al cuerpo, claro que sí. Porque primero tenemos un conflicto original, una enfermedad original, pero si para mí esa enfermedad representa algo malo e insensato y no me deja vivir y me tiene en vilo y estoy en una fase de conflicto activo porque todavía no puedo creer que me hayan dicho que tenga tal o cual enfermedad, eso es otro conflicto biológico. Por eso muchas veces se complica el proceso de la sanación de la enfermedad, porque tenemos un conflicto a resolver, que es el conflicto de diagnóstico, ¿no? Que es el gran negocio en este momento de las farmacéuticas y también de los medios de comunicación. No hay que olvidarse de eso, porque los medios de comunicación viven, ¿no es cierto?, del miedo de las personas. Entonces hay toda una asociación perversa entre los medios de comunicación, no todos, por supuesto, las industrias farmacéuticas, los laboratorios y, por supuesto, una élite que maneja absolutamente todo esto desde hace muchísimos años. Más allá de eso, caemos en la trampa una y otra vez porque ese es el llamador, ¿no es cierto?, que recibe la sociedad a través de estos medios de comunicación desde hace muchos años. Por eso es que, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, el efecto nocebo, podríamos decir, está presente desde hace mucho tiempo en los medios que nosotros utilizamos. El efecto nocebo produce, obviamente, estrés y sobreestrés. Por eso, cuando una persona le tiene mucho miedo a, a, a enterarse que tiene una determinada enfermedad, ya va a fuego lento, ¿no es cierto? De a poco subiendo ese estrés hasta que, obviamente, hace un pico de estrés, eh, pasa el límite psicológico de tolerancia de su conciencia, ese estrés, y automáticamente ya se acumula otra enfermedad. Por eso es importante comprender que cuando aparece una inflamación, un dolor o aparece algún síntoma en el cuerpo, es comprender dónde uno hizo el estrés, dónde lo desencadenó,
cuál es la necesidad biológica, qué tipo de enfermedad es, si es endodérmica, si es mesodérmica o ectodérmica. Esto es muy importante porque la persona comprende cuál es su necesidad biológica, cuál es su necesidad insatisfecha, y esto hace que cuando esa persona hace esa relación de datos, baje ese estrés psicológico. Eso es lo que determina o lo que marca la diferencia entre una persona que tiene conocimientos con respecto a esa fase de recuperación, que es difícil para ciertas personas de aceptar, y eso es lo que hace que una persona tenga una ventaja adicional, porque al tomar conciencia sobre qué es lo que está pasando en su cuerpo, es evidente que el proceso de sanación y curación es mucho más rápido, y eso marca la diferencia, ¿no es cierto?, entre personas que lamentablemente todavía, gracias a estos llamadores y estas cosas bueno, que lamentablemente los medios meten en la cabeza a las personas, les resulta muy difícil, ¿no es cierto?, recuperarse muchas veces. Claro, es que vos mismo hablaste, tenemos este cerebro reptiliano activo constantemente y tenemos estas creencias de lo aprendido culturalmente, no importa dónde estés, hay ciudades más agresivas que otras, conflictos, depende de dónde viva cada uno y eso impacta. Si viviste en un lugar donde constantemente hay agresión, vas a vivir la vida como una amenaza constantemente. Entonces ese programa ya va a estar y todo lo que leas y escuches va a aumentar esa masa o esa bola de nieve que va a estar sumándole a tu enfermedad, a tu síntoma, lo que sea. Por eso el estrés es tan importante atenderlo. Y hablaste de algo que me interesa muchísimo, enfocar y enfatizar, es dar a conocer que nosotros podemos saber cómo funciona esta inteligencia, que creemos que siempre dependemos de algo externo. Y está bien, de alguna forma, tener a Daniel que te diga, ok, vení, hagamos una consulta y voy a hacer un mapa y mira el mapa, mírate en el mapa, ¿no? Como un espejo, mira qué está pasando acá para abrir un poco los ojos y poder tomar decisiones de tu vida para mejorar tu alimentación o si te vas a vivir a otro lado. ¿Qué puede también, en tu opinión, hay que desactivar? Para desactivar hay que también removerse del lugar. Me parece a mí que hay circunstancias donde hay que salir de ese espacio donde te estás abrumando y alimentando ese síntoma, ¿no? Te Pienso pregunto. que, sí, yo pienso que para curarse hay que saber que uno se puede curar primero, ¿no? Es decir, el conocimiento, la información. Primera etapa. Segunda etapa, es decir, lo vamos a plantear así el mapa, que Ujú. es, en primer término, una persona dice, yo quiero curarme, yo quiero sanar. No, tenemos muchas personas que dicen, yo quiero sanarme, yo quiero curar, yo quiero sanar mi árbol, yo quiero sanar a mi familia, yo quiero sanar a todo el mundo. Bueno, primero comprender que eso en el 99,9% de los casos no es verdad. Porque uno lo dice porque en el momento uno está emocionalmente afectado por lo que está viviendo, ¿no? Entonces uno tiene esa tendencia de decir, yo quiero sanar a mi árbol, quiero sanar a mi familia, quiero que mis hijos no sufran. Para nuestro subconsciente eso no es una finalidad concreta. Cuando yo digo finalidad concreta y digo subconsciente, me refiero a que nuestro cerebro, que es el traductor biológico de nuestro subconsciente, cuando decimos subconsciente, claro que no podemos abarcar conceptualmente la dimensión que tiene la palabra subconsciente y lo que significa, ¿no? Porque al subconsciente le podemos llamar Dios también, ¿verdad? Entonces, primero y en principal es que nuestro cerebro trabaja sobre la base de lo concreto y es un procesador de datos. El gran poder de nuestro cerebro es que radica en el hecho de que es un sistema holográmico u holográfico, que maneja todos los hologramas del universo, podríamos decir. Y todo es para mantenernos con vida al instante siguiente. Muchas personas por ahí no entienden por qué hacemos la relación de nuestro cerebro y los hologramas con la supervivencia. Nosotros no podemos escapar a la biología, no podemos escapar a la supervivencia, porque vivimos en un mundo en que tenemos que sobrevivir. De hecho, esta entrevista se relaciona con un hecho de supervivencia.
¿Por qué? Porque gracias a esta entrevista es cierto que va a haber intercambios constantes entre los videos que se viralizan, los que se comparte y aparte los beneficios que puede traer tanto de una parte como de la otra. Fíjate que no podemos escapar a esa situación. Todos estamos tratando de sobrevivir, haciendo lo que nos gusta, transmitiendo aquellas cosas que tenemos para transmitir, darle un sentido. Somos seres que tratamos de esforzarnos de ser mejor cada día. De hecho, es lo que estamos intentando hacer, tratar de mejorar como seres humanos, sentir que estamos mejorando y encontrar sobre todas las cosas una finalidad concreta para nuestras vidas. Por lo menos para las personas que sienten que han encontrado su diamante o que sienten que han encontrado el camino para sus vidas, que les va a otorgar no solamente el beneficio de la supervivencia, sino también el beneficio de lo que tiene que ver con la evolución. Entonces, cuando todo se va concatenando, entonces todo adquiere un sentido para la persona. ¿Por qué? Porque se alinean, digamos, estas cuatro estados, digamos, importantes energéticos de la persona. El estado emocional, el estado mental, el estado sexual, creativo, ¿no es cierto? Y el estado corporal. Cuando esos estados están alineados, es evidente que nada puede fallar. ¿Por qué? Porque gracias a que están alineados, es que hay una finalidad concreta en la vida para esa persona. Cuando digo concreta, me refiero a algo concreto. Para nuestro subconsciente, siempre tiene que ser algo concreto. El pedido que un ser humano le hace a su Dios interno, subconsciente, supraconsciente o metaconsciente, como le quieras llamar, siempre tiene que ser concreto, porque si tenemos una mente abstracta y demasiado compleja, es difícil muchas veces poder conseguir cosas en la vida. Hasta inclusive conseguir cosas que quisiéramos hacer en la vida, que viste que hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer cosas en la vida, pero no sé qué. Y está la famosa palabra que dice, ¿cómo hago? Sí, pero ¿cómo hago? Pero ¿cómo hago? Pero ¿cómo hago? Siempre está esa palabra, ¿no? La palabra del niño. Pero ¿cómo hago? Eh, Pero tenés que... qué es esa pulsión primero, ¿no? Porque ahí yo veo el conflicto comienza por no conectar con el corazón o esa fuerza que decís vos creadora que te moviliza. Si no tenés esa pulsión, no Claro. tenés el cómo. Pero cuando una persona le dice a la otra, tenés que conectarte con tu corazón, la persona te dice, sí, sí, yo me conecto con mi corazón. Pero no es fácil conectarse con el corazón. ¿Por qué? Porque primero la persona tiene que tomar conciencia que es conectarse con el corazón. Hay que conectarse con el corazón, hay que pedir luz, hay que mandar luz al mundo, como si el mundo necesitara luz. Quizás el mundo tiene luz y quizás lo que nos hace falta luz sea a nosotros. Claro, es que ahí es donde empieza el tema, ¿no? Que me encantó lo que dijiste al comienzo de esta sección y que quiero recalcarle a todos porque es algo que me gusta mucho, que es, comienzo por mí, no puedo esperar esto de decir quiero sanar al mundo, quiero sanar a los demás, a mi familia, a mi árbol, como dijiste, es, si yo no empiezo por mí y no soy honesta y coherente, no hay nada que genere coherencia. Y de ahí todo, la salud, todo el ámbito, porque como dijiste, somos holográficos. Una parte afecta al todo, toda la parte. Entonces, lo que yo refleje me va a estar atrayendo mi incoherencia. Voy a decir algo muy duro. Ya los estoy programando a todos, porque dije voy a decir algo duro, ¿no? Para nuestro subconsciente no existe el otro. Por eso es importante satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos. A partir de ahí, lo que hacemos es transmitir nuestras experiencias a los demás. Pero primero hay que satisfacerse uno, para que nuestros hijos, nuestros amigos, la sociedad nos imiten. Y ese es el legado que nosotros, como seres humanos, les dejamos a nuestros clanes, a la gente que nos rodea. Es que nos imiten. Y esa es la forma. Porque cuando nosotros queremos hacer algo por los demás, generalmente siempre estamos bajo apercibimiento de una programación. Sí. Quiero hacer algo por los demás, por el otro, como decíamos recién, o como bien lo mencionaste, ¿no? Quiero sanar esto, quiero sanar a esta persona, el árbol, lo que sea. Es que es al revés. Ujú. Entonces, hay que conectarse con el corazón. Bueno, sí, pero
¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? Claro, es que hay cosas en la vida que surgen en forma espontánea, porque hay un hecho de sincronicidad para cada persona en la vida. Hay personas que de pronto, como se dicen o dicen algunos, tienen suerte. Claro que para nuestro subconsciente, y fíjate que siempre voy a decir subconsciente, ¿no? Porque es el que maneja prácticamente el 99,9% de todas las cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que no manejamos, sino que lo hace nuestro subconsciente. Y apenas nosotros tenemos un poco de decisión o libre arbitrio, como se dice. Pero eh, el pedir algo concreto tiene que ver con nuestros sentidos. De hecho, olor, textura, color, cuando pedimos algo, tiene que ser algo, digamos, concreto en términos del pedido, ¿no? Porque si es abstracto, vamos siempre a estar en la misma situación. ¿Qué quiere un hombre para mi vida? Un compañero, con eso me conformo. Que quiero hacer un viajecito a tal lugar, pero no sé si voy a poder, por cómo están las cosas. Ya ahí le metí dos palabras que son candaditos. Entonces, fíjate que las cosas que queremos hacer o deseamos, siempre le vamos poniendo candados en el lenguaje. Y eso se va complejizando cada vez más y el pedido, cuando llega a nuestro subconsciente, llega de una forma abstracta, no llega de una forma concreta. Que una persona pide algo porque lo siente, como el caso de un niño que de pronto vio algo que le hace cosquillas y como no tiene mucha influencia o no está muy intoxicado, probablemente tenga la gran suerte de tener una familia que le apoya en sus deseos, en sus pedidos. Entonces el niño lo que siente es transmitido de una forma concreta porque no hay candados, no hay cosas que le perturban, no hay frases que dicen, pero no sé si vas a poder, pero fíjate que no es el momento. Eh, y fíjate, ¿no? Lo que ocurre cuando una persona quiere algo, desea algo. Generalmente, ¿no? Esto en base a las experiencias que uno va teniendo con las personas que quieren buscar una finalidad en la vida. Este, yo quisiera ir a tal lugar de viaje porque, qué sé yo, quisiera comerme un emparedado en París frente a la Torre Eiffel. Porque eso es lo que siente la persona, porque es su sueño, porque es su obsesión, porque lo viene sintiendo hace mucho tiempo. Pero sin embargo, le pone candados en el lenguaje y dice, pero, ya cuando la palabra pero ya es digamos, un candado, a lo mejor ya es otro candado, por ahí es otro candado, pero a lo mejor por ahí en esas ya es otro candado, y si el tiempo acompaña ya es otro candado, y después el otro candado que es tremendo y es de una programación perversa a nivel social y colectivo, que es, ¿y si Dios quiere? ¿Cómo no va a querer? Claro. O sea, entonces todas aquellas cosas que se sienten son reales, porque se sienten en el momento, pero las dejamos pasar. Estoy tratando de hablar de una manera muy sencilla, ¿no? Para que se pueda comprender, pero Totalmente, es una sumisión completa y ahí es donde está la desvalorización y ahí es donde empezamos a conectar con el comienzo de la charla, que es si no empiezo a conocer mis habilidades, mis cualidades, mis deseos, quién soy, no puedo manifestar, porque va a estar manifestando todo ese miedo, el no puedo, y te va a venir el no puedo, no te va a venir eso, va a rebotar esa información. No, me encanta eso que estás validando. Y sí, el inconsciente está como decía, está llenando todos esos espacios para crear ese mapa, pero tendremos que empezar a abrir un poco el telón, a ver, a desempolvar, digo, una casa esa de vacaciones, fin de semana, que está llena de telarañas y hay que empezar a abrir todas las ventanas, las puertas, para ver qué hay ahí adentro, pero hay que limpiar, ¿no? Porque uno quiere lo automático, lo rápido, lo instantáneo, sin el esfuerzo, pero más que esfuerzo esa es la experiencia misma, más que esfuerzo, no me gusta la palabra esfuerzo, digamos la experiencia de limpiar te lleva al conocimiento. sí, claro, uno busca siempre el camino más fácil Mm. cuanto, por ejemplo, a los tratamientos. No estaba pensando en eso mientras vos me decías eso. Hay personas que de pronto hacen un tratamiento médico durante toda la vida y de pronto le ofrecen
una forma de curarse o de sanarse, pero para eso tiene que poner un pequeño esfuerzo, ¿no? Como esa persona, de acuerdo a su programación, no está preparada para poner demasiada energía en el hecho de querer curarse, saber que se puede curar y aceptar la curación, entonces es mucho más fácil volver al tratamiento anterior, porque si no es rápido, entonces no vale. La persona quiere una solución rápida para su enfermedad, por ejemplo, ¿no? O Claro. para resolver sus conflictos. Entonces, la persona está acostumbrada, digamos, a un cierto tratamiento. De pronto, sabe que ahora tiene que hacer un autocuestionamiento interno, sabe que tiene que tomar ciertas decisiones en la vida que probablemente le va a costar quizás algo de su supervivencia, porque no nos olvidemos que a veces tomar decisiones significa que esté en jaque nuestra supervivencia. Por eso yo siempre digo, ¿no?, que hay 7 necesidades básicas por las cuales nos enfermamos: alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia. Esos son todos nuestros conflictos biológicos, que obviamente afectan a humanos y animales por igual. Entonces, cualquier experiencia que nosotros vivamos en términos emocionales, por ejemplo, siempre se va a encasillar en esas realidades biológicas. No podemos escapar a la biología. Todos tenemos necesidades insatisfechas. Y si están insatisfechas, va a haber una demanda psicobiológica, que es la enfermedad, que nos viene a decir qué es lo que hay que satisfacer. Fíjate qué coherente que es la enfermedad, porque aparece como un mensaje para que nosotros podamos descifrar ese mensaje, sentir ese mensaje en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque obviamente un dolor tiene un sentido, ¿no? Y todas las inflamaciones en nuestro cuerpo, las incomodidades y todo, absolutamente todo tiene un sentido y es una guía para el ser humano. Frecuentemente no hacemos caso a lo que dice nuestro cuerpo, porque de una forma rápida queremos deshacernos de esa enfermedad, primero porque creemos que es insensata, que es mala y un peligro que acecha. Claro. Entonces queremos eliminarla definitivamente y rápido. Si nos ofrecen otro tratamiento que tiene que ver con un cuestionamiento interno, con un tomar decisiones para salir de ese estrés, con un, qué sé yo, es la invitación a salir de una cierta intoxicación de la cual nos conviene seguir estando. Y claro, la persona vuelve a su tratamiento porque es lo malo conocido, por ejemplo, y lo otro quizás le cueste mucho precisamente porque es tan funcional su conflicto, su enfermedad y su tratamiento, que la persona no sale de ahí. Entonces, esto es lo que muchas veces es difícil de ver. Porque esa persona que tendría que tomar una decisión en la vida para hacer un cambio radical, no solamente de su supervivencia, de su forma de vivir y de sentir, sino de sus percepciones, tiene que tomar una decisión. Le cuesta hacerlo porque está bajo programación. Entonces muchas personas dicen que quieren cambiar, quieren hacer ese cambio, pregunta cómo hacen para hacerlo, y cuando se ofrece, digamos, la propuesta, que puede llevar un tiempo, ¿verdad? Porque es un proceso. Nadie quiere respetar los procesos. Todos quieren cortar con esas inflamaciones, cortar con esa enfermedad o con lo que le está ocurriendo, pero nadie quiere respetar ese proceso, porque por la programación que tenemos de, como bien dijiste hace un ratito, muchos programas de desvalorización hacen que esa persona no tome decisiones en la vida. No hay peor cosa que pedirle a una persona que tiene un programa de base de desvalorización que se ponga en acción. Justo le vamos a pedir a una persona que se ponga en acción, que tome decisiones, que se tire al vacío, que haga cosas cuando tiene un programa de desvalorización. La Ujú. desvalorización siempre tiene que ver con el desplazamiento, con las acciones, con los movimientos, por eso es desvalorización. De ahí viene la palabra, ¿no? Nos autodevaluamos porque consideramos que nuestras acciones no tienen un valor. Entonces, ¿para qué vamos a ejecutar una acción si no va a ser reconocida? Ese es el problema de la desvalorización. Entonces, hay que ver cuál es el programa que tiene cada quien, ¿no es cierto? Para ver qué tipo de receta se le da a esa persona y si la acepta o no. Entonces, ahí está la evolución. Te digo que esto de la descodificación no es para todos, es para las personas que están preparadas en el momento para poder tomar esas decisiones. Porque fíjate que cuando ingresa un dato a nuestro cerebro, sí, nuestro cerebro desprograma la enfermedad. De hecho, hasta puede resultar algo mágico, ¿no? Uy, mira,
me enteré que esta enfermedad que tengo se relaciona con un shock que hice y me di cuenta cómo construí esta emoción y ahora me doy cuenta por qué vivo intensamente estos conflictos y de dónde viene y me doy cuenta que ya lo solté, que ya no es tan importante lo que a mí tanto me preocupaba. Antes sufría por los hombres, antes sufría por las mujeres y ahora me doy cuenta que cuando tengo una separación con alguna mujer o algún hombre, por dar este ejemplo, me doy cuenta que no sufro tanto, me doy cuenta que tengo valor o que tengo una finalidad concreta en mi vida. No es tan importante, es un detalle. Entonces, claro, obviamente que me he desprogramado, he trascendido, por decir así, ciertas emociones limitantes que tenía en mi vida y me doy cuenta que ahora no es tan importante, por lo tanto no vivo tan intensamente esos conflictos. Entonces, yo digo que bueno, que es importante darse cuenta y para eso también, ¿no? Hay que tomar decisiones en la vida, saltar al vacío muchas veces con los ojos vendados, porque yo pienso que ahí está la clave. A veces uno quiere saber qué va a pasar. Sí. Sí, yo tomo esta decisión, pero Control. claro, claro, quiere controlar. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Si la persona es muy manipuladora, no lo digo peyorativamente, claro que no, pero somos, incluyo, muy manipuladores porque queremos saber qué es lo que va a pasar si tomo tal o cual decisión. Y la magia en esto del subconsciente está precisamente en no saber qué es lo que va a pasar. Eso es saltar al vacío, ¿verdad? Entonces, cuando uno no sabe qué va a pasar, toma una decisión con los ojos vendados, a pesar del estrés que hace la persona porque tiene que tomar una decisión no sabiendo lo que va a pasar, los resultados son maravillosos, pero no sabiendo lo que va a pasar. Y si es algo difícil en cuanto a tomar la decisión, siempre es mejor. Mientras más difícil sea la decisión que tenemos que tomar, siempre va a ser mejor en términos de nuestra evolución. Porque precisamente ahí está, como decimos siempre, la madre del borrego, ¿no? Sí, totalmente. Es estar en el ahora. Bueno, me encanta, me encanta. Te puedo tener un montón de tiempo ya, se nos fue la hora. Te honro todo el tiempo que nos diste, toda la información. La idea es, espero que todas las personas se nutran de este podcast, de ver tu entrevista y de empezar a preguntarse, de empezar a conocerse. Y bueno, yo voy a poder compartir todas tus plataformas, los videos de YouTube, tu formación, para todos los que estén interesados en formarse como profesionales o interesados individualmente, a decir qué me está pasando, que no encuentro esa ventana, no sé dónde está ocurriendo esto para tener un poco de visión. Bueno, me encanta. Yo voy a compartir ahora todas las redes, toda la información. Te agradezco muchísimo por todo y bueno, ya te voy a dejar saber cuando subimos este episodio. Gracias por todo, Daniel. Con mucho placer y bueno, nos volvemos a encontrar nuevamente. Gracias, muchas gracias.